A ver, buenas. ¿cómo estamos? Mi primer ¿Todo bien? live de Instagram, ¿eh? Cuidado, ¿Sí? espera que estoy un poco oscuro. Mi ¿Me primer escucha live de bien ahí? Instagram. Sí, ¿tú me oyes Sí, bien a mí? sí, Oye, sí, antes que perfecto. nada, ¿cómo puedo compartir este link? O no sé si No, ya mira, aparece... ya cuando vos entrás directamente le aparece a todos tus seguidores que vos estás en un vivo, en un live, entonces ellos pueden entrar. Es como, le aparece Perfecto, como si fuera una historia tuya. buenísimo. Oye, recuérdame tu nombre, por favor. Francisco me llamo, y bueno, ahora te voy a presentar a vos Francisco, con la gente que entró acá, con la poca gente que viene debidamente. entrando. Bueno, él es Ignasi, Francisco, sí, perdón, con tu permiso y de tu audiencia, me voy a tomar una cerveza, sí, que llevo un tranquilo, no, día no. trabajando Sí, tranquilo, y tranquilo. estoy No, que no puedo más. no, para esto no viene nunca mal, así que bueno, Exacto. te voy presentando. Él es Ignacio Voltó, o sea, en redes se hace llamar Spanish Libertarian. Tiene una cuenta de Instagram con 17.800 seguidores, en YouTube tiene 42.900 y en Twitter 19.600. Y bueno, ya tiene una Joder. trayectoria bastante grande en lo que es redes sociales y todo, así que bueno, para mí está muy bueno poder traerte acá a la página y bueno, que nos cuentes un poco todo esto que está pasando. La verdad que a todos nos está afectando, estemos en donde estemos. Yo estoy acá en Uruguay y obviamente Ujú. está afectando bastante, pero por lo que estoy viendo ahí en España está bastante peor la cosa y bueno, me gustaría Bueno, que si me España es el podés, país que está peor del mundo a día de sí, hoy, tal cual, así a diría. nivel de muerte per cápita creo que es una Increíble. cosa de locos, pero bueno, me gustaría que me puedas ir contando ahí un poquito cómo está la situación por ahí, el tema de la cuarentena, si es obligatoria, si hay restricciones, si las medidas que tomó el gobierno. Bueno, también te digo, espero no defraudarte a ti ni a tu audiencia. Yo soy un tipo que a veces vive en un universo paralelo y como decís los Sí, argentinos, me chupa un huevo todo, sí, porque, sí, sí, porque no me creo de la misa a la mitad y al final pasará lo que tenga que pasar. claro, Pero, tal cual. dicho esto, hasta donde yo sé, porque de hecho han puesto una normativa que mañana ya hay ciertos comercios que se vuelven a abrir, eh, todo está cerrado, Tal cual. excepto supermercados, farmacias, estancos para comprar tabaco y creo que poco más. E Poco más, incluso sí. no puedes moverte más de 200 metros de tu casa, hay bastante policía y si vas a trabajar, que es algo especial y específico, necesitas un papel certificándolo. La verdad que está bastante crudo el tema. Sí, sí, no, la verdad que también por lo que se ve en los medios está complicado. Y bueno, no sé si has escuchado acerca de alguna que otra medida que ha tomado el gobierno en base a todo esto. El PSOE, digamos, es el partido que está gobernando ¿Mm? ahí. También, bueno, para comentar un poco que el PSOE también ha hecho algo que a vos quizás te tocó un poco de cerca, que es el tema de los bulos, no sé si lo escuchaste, como le suelen llamar ahí, Sí, sí, eh, sí, de las fake que, news. que bueno, se lo explico a la gente que no sabe lo que es el partido, bueno, el Partido Socialista de España que está ahí, que está gobernando, nada, a la gente que ellos consideren inapropiada, por decirlo así, que consideren que es información que Es no, que fuerte esto, para, ¿eh? claro, ellos lo pueden censurar y pueden incluso a la gente que subjetivamente, obviamente, les parezca que no es algo correcto, o sea, hay cuentas destinadas a censurar ese tipo de cosas y, o sea, es una patada a la libertad tremenda, a la libertad de expresión y bueno, ¿cómo te chocó a vos eso? Que vos sos una de las cuentas A que ver, yo no... más... Sí, a ver, el otro día leía, no me acuerdo dónde, no me acuerdo. Es que estos días, como estamos todos tan conectados a las redes, tenemos una saturación cerebral que, bueno, es Tal cual, increíble. sí. Aparte no poder salir y tal, parece que nos está afectando ya a todos Sí, 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 un tal cual. poco. A ver, combatir las fake news no me parece una mala idea como tal. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Certificaciones privadas? ¿El Estado? Yo ahí no entro. Tiene que ser el propio consumidor, tiene que haber agencias de certificación de veracidad o agencias de certificación de veracidad de las agencias de certificación de veracidad. Es un tema complejo. Tal Pero cual. lo que pasa aquí, tío, es que hay una agencia que se llama Neutral, con W, Neutral, que luego entras en su web y son los mismos que La Sexta. La Sexta es uno de los canales, quizás el que más zurdo, que decís en Argentina. Y entonces es Sí. un poco alucinante de decir, a ver,
O sea, esta gente que está haciendo la certificación con el beneplácito de empresas privadas, como puede ser WhatsApp o Facebook, Sí, y con el beneplácito del gobierno, tiene una tendencia ideológica muy marcada. claro, Eso ese es es muy el problema. fuerte. El otro día recibí un mensaje, ayer, de alguien, hacía una captura de pantalla del celular, ¿no? Y entonces decía, mira, voy a reenviar a todos mis contactos un vídeo de broma, un chiste. Ah, no hay problema. Pero los vídeos que estaban marcando como fake news, que qué coincidencia eran los que no eran de Sí, izquierdas, solo podía reenviar a una persona. Y dices, ¿y esto qué sí, sí, es? sí, es Y luego ha increíble. habido lo de los baneos en Twitter, porque claro, la gente se está troleando y demás. En realidad es muy triste y a la parte yo creo que es ilusionante también, te diría. Es decir, cuando todos los valores caen, incluso en la vida de uno mismo, ¿no? Tú igual puedes tener unas creencias en tu cerebro y un día te iluminas y dices, wow, llevo tantos años equivocado. Sí, Igual está tal cual. pasando lo mismo con la sociedad. Quizás el descrédito político, el descrédito de los medios de comunicación y demás, hace que de alguna manera u otra despertemos y digamos, bueno, esto ya no va, Sí, esto sí, tal ya cual. no va a ningún sitio, porque es que, y aparte, estamos confinados en casa, no tenemos más remedio que estar pensativos, no puedes ir a tomar el Tal aire, cual, sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, el problema es cuando ya deja de ser, cuando ya empiezan a censurar tu opinión propia y en base a eso te pueden quitar toda libertad de expresión. Yo creo Ya, que pasa más o menos por ahí. Y bueno, también quería preguntarte, sobre todo por el tema de la cuarentena, si hoy estuviera gobernando Spanish Libertarian, ¿cómo ay no, por afrontarías favor. la cuarentena? ¿Qué medidas tomarías con el tema bueno, de salir a trabajar, de la gente se quede en casa, cómo Vale, te a parece ver. que lo podrías afrontar? Hay una expresión aquí en España que se llama ser un cuñado. No sé si la utilizáis en Uruguay o Argentina. No, no, la he ¿Sabes lo que escuchado, es? pero no se usa acá. Ser un cuñado es como la típica conversación que tienes de sobremesa con tu cuñado. A ver, es una metáfora, ¿eh? No, Sí, una exageración. sí, sí, sí. El típico cuñado que te dice, esto lo arreglo yo, Sí, 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 esto tal lo cual. arreglo yo con una guillotina, esto lo arreglo yo con estos políticos, bla, bla, bla. Entonces, en este tipo de conversaciones intento ser, de respuestas, perdona, intento ser muy precavido porque no quiero ser un cuñado. Entonces, yo no Tal cual, soy sí. ni epidemiólogo, ni sé nada del sistema inmunitario, no sé, sé poco de geopolítica, sé poco de economía y demás. Pero tengo una neurona que más o menos funciona y yo creo que conectándolo con lo que te decía antes, yo creo que muchos nos estamos dando cuenta de lo poco profesionales, de lo poco comprometidos que son estas personas. Y luego te respondo, ¿eh? Pero a veces más que proponer, tienes que saber ver qué es lo que no está funcionando. ¿Qué es lo que no Tal está cual. funcionando? La política partidista y la gente que no tiene sentido de Estado, la gente que mira por los réditos políticos única y exclusivamente, esto como mínimo no son políticas que tienes que utilizar en casos de excepcionalidad como los que estamos viviendo. Y cuando digo políticas de Estado, significa dejar las ideologías temporalmente y decir, chicos, sector privado, sector público, científicos, trabajadores y barrenderos, todos los estratos de la sociedad tenemos que trabajar a una. Te pongo un Tal cual. ejemplo. Ayer vi un cómico, de hecho, que le hacía una entrevista, porque la cultura, yo creo que en Argentina también y demás, está muy copada por los sectores de izquierda, Sí, sí, tal cual. el tipo estaba muy enfadado, ¿no? Porque mientras estaban hablando en el Congreso de los Diputados los congresistas de derechas, Pedro Sánchez, que es el del PSOE, y Pablo Sí, Iglesias, que es el de Podemos, que está más a la podemos. izquierda, que está en coalición con ellos, no estaban mirando a la cara, estaban mirando el Increíble. móvil. Sí, sí, En una sí. situación de excepcionalidad, de, de, es que yo qué sé, es como si estás enfadado con tu novia, pero hay un mal mayor. Oye, mi madre se Sí, enfermó, te dejas claro. las tonterías y tienes que Sí, ir a sí, trabajar duro. Entonces, tal dicho cual. esto, yo sí creo que las medidas de confinamiento están bien. Lo que es obvio es que tanto a finales de febrero como a principios de marzo o incluso antes tendríamos que habernos aprovisionado de UCIs y respiradores, mascarillas y demás, y de empezar con la concienciación social. Esto debería de hacernos hacer cierta autocrítica como sociedad, porque Tal cual. podemos ver Corea del Sur o yo qué sé, o Sí, Taiwán, países o el otro mucho día más hablaba con un responsables. tipo que es médico en Alemania y decía, el 1 de enero en Alemania estábamos ya aprovisionándonos de respiradores. Y aquí Increíble. estamos, ole, ole, Sí, sí, ole, sí, acá, cervecita. sí, sí, sí.
Acá también, Es que mirá, la acá en cultura Uruguay, latina tenemos sí. muchas cosas buenas, pero la responsabilidad no es Tal una de cual, no, no ellas. es una de ellas. Y mira, te digo yo que en Uruguay, dentro de todo, es de los países que más o menos, dentro de lo que fue la expansión del coronavirus, fue de los que más rápido reaccionó. No estoy diciendo que reaccionó Claro, rápido, estoy diciendo que dentro de lo de Latinoamérica, cuando habían 8 infectados, ya ya. cerraron todo. Pero sí, tal cual. Y no solo eso, me gustaría comentar algo que me pareció realmente muy responsable por parte del gobierno de España. Y ahí te das Ujú. cuenta del clientelismo que es su prioridad mantener y que pueden dejar la salud de la gente en segundo plano. Que bueno, que el 8 de marzo, yo supongo que sabrás, se realizó la marcha bueno, del Día de las Mujeres, creo que fue, y una Sí. marcha masiva, una cantidad de personas, obviamente a esa altura ya el coronavirus ya está 120.000 personas o algo así. 120.000 personas, el coronavirus ya estaba Fuerte. totalmente expandido por todo el mundo y creo que no sé si fue al día o a los 2 días o sea, que dijeron que había que hacer cuarentena, o sea, te das, pero sí, como te digo, o sea, es una irresponsabilidad tremenda y ponen primero su clientelismo, ese tipo de cosas, para seguir en el poder con tal, la salud de las personas no importa, y bueno, y así ves cómo le fue que se expandió el virus de esa manera. Es que ahí es donde iba. Yo creo que tenemos que reflexionar todos como sociedad, porque al final es lo de siempre. Los políticos los hemos puesto nosotros ahí. O sea, al Tal final cual. la complicidad de la sociedad civil no se puede obviar. Pero al final me quedé sin responder a tu anterior pregunta, así que le diré brevemente. Sí, Em, yo soy autónomo y demás, y quieras que no, cuando estás en el sector privado compitiendo, pues te notas más todos estos sobresaltos que hay en la tal cual, sí. economía, coyunturales. El otro día hablaba con un amigo que quiere, de manera directamente indirecta, trabaja para el sector público y, bueno, yo estoy cobrando 100% del sueldo Tal y no cual, voy a tal cual. trabajar. Digo, amigo, Sí, todo el sí, día sí. jugando al Call of Duty, cabrón. Sí, sí, sí. Eso es algo que a mí me Pero bueno, parece, yo sí, lo que creo que deberían hacer los políticos, como mínimo siendo realistas, es que toda la deuda que van a emitir, todas las medidas excepcionales que van a hacer, que no caigan de manera directa sobre las personas que generan riqueza. Es más, que de alguna tal manera cual. u otra quieras dar incentivos, y no me refiero a incentivos positivos, sino a dejar de poner la bota en el cuello, a dejar de sacarles tantos Tal cual, impuestos, de poner facilidades fiscales, porque tal es cual, que sí. es lo de siempre. Si tú no quieres que haya desempleo, no pasará como en Argentina y demás, de que todo el mundo le vas a dar una paguita y un plan. Tienen Sí, que sí, sí. crearlo los empresarios Claro, tal y tiene que cual. haber, yo qué sé, líneas de financiación que sean realistas, rebaja o moratoria de impuestos, pero es que no va a pasar. No, Vivimos una situación, yo creo que es más distópica de lo que nos parece, y yo creo que la época del posmodernismo, vamos a decir, está por terminarse en parte, que se tome con muchas comillas lo que estoy diciendo. Es decir, todas las historias que nos podían contar nuestros abuelos o bisabuelos, ya nos da la sensación que en 1989, con la caída del muro, todo eso quedó atrás. sí, ¿No? La Segunda Guerra Mundial, y qué decir de la Guerra Civil, y la Guerra Fría, y entonces ahora estamos con democracia, capitalismo, libertad, todo bien, wifi, Instagram, filtros de sí, sí, Instagram, todo lo que queramos. Y ahora la realidad nos ha vuelto a dar una buena hostia importante. sí, tal Y cual. entonces yo creo que como sociedad tendremos que redefinir nuestras prioridades. Por ahí va el tema. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, nada, viniendo de este tema, bueno, de este tipo de gobiernos, bueno, ya para comentar de paso que España, en estas situaciones, uno se da cuenta qué países fueron responsables con sus deudas, con sus cuentas fiscales y cuáles no. Ujú. Y ese tipo de países que lo fueron responsables, preveyendo que en algún momento quizás podría venir una de estas crisis y en ese momento usar Sí, su deuda, te das cuenta cuáles lo fueron y cuáles no. Por ejemplo, no sé, Finlandia, Alemania, ese tipo de ya. países, quizás Estados Unidos también, son países que fueron responsables. ¿No? Entonces, en estos momentos sí pueden emitir deuda, que sería como pedir un préstamo, por decirlo entre comillas, y más en criollo. Ujú. Y otros países como España, que su deuda es el 95,5% del PBI, o sea, el 95,5% de lo que produce, no tenés mucho No me lo margen recuerdas. o sea, imagínate, vos ponete en el lugar de como si fuera un préstamo. ¿Qué persona le va a prestar dinero a alguien que debe todo lo que tiene? O sea, no existe. No hay Pero yo creo que posibilidad. yo creo que, yo no, te lo digo, yo no sé de macroeconomía y demás, pero
un día lo hablaba con un amigo, y el tipo es muy agorista, y el tipo tiene oro, y es de estos preppers que dicen, el tipo Sí, es sí, sí. americano, preparacionistas, que tiene un búnker, y tienes, bueno, el tipo está loco. Pero un punto que decía tiene la razón. Decía, todo lo que vemos es crédito. Sí, tal cual. No termina, es decir, me da la sensación de que la riqueza real y la riqueza basada en papelitos que nos da el gobierno, que el dinero a Sí, sí, día de sí, hoy sí. son avales del gobierno, Sí, sí, sí. eh, hemos basado nuestra economía en, a ver, no quiero decir que el capitalismo está implosionando o está fallando, pero todo el tema de una economía sin libertad monetaria y con los bancos centrales controlándola, Sí, sí. y que se me entienda, es un análisis muy simplista, eh, claro, lo que hace es que cuando viene un sobresalto así, se evidencia la fragilidad del sistema. Tal cual, tal Y cual. no sé, yo me compré Bitcoin hace no mucho ya porque digo, bueno, a ver qué pasa, Sí, pero tenemos que contemplar todos los escenarios y yo creo que sí, deberíamos, ahora sonar un poco espiritual, como expandir la conciencia de las personas y está muy bien expandir la conciencia con los chakras y la meditación y todo lo que tú quieras de la gente así más New Age. Pero sí, sí, también sí. quizás deberíamos expandir la conciencia de la economía, de Tal las cual, tal cual. finanzas, de desenmascarar a los políticos, Tal de cual. empoderar, entre comillas, a la sociedad civil, de que la gente normal está harta, la gente que madruga y se va a dormir tarde y que solo disfruta del domingo por la tarde de descanso y que a duras penas puede irse de vacaciones y demás, estos son los que están siendo parasitados. Bueno, como Tal dice cual. Milei, ¿no? Parásitos versus parasitados. Sí, tal cual. ¿Queremos seguir autoengañándonos y mirar a otra parte? Bueno, vale. Entonces luego no nos quejemos cuando las malas ideas son los que están controlando las instituciones. Tal cual. Sí, yo creo que, mira, justo era esa la siguiente pregunta que te iba a hacer y bueno, yo creo que nada, que la pregunta era, ¿por qué crees que la gente sigue votando a gobiernos populistas? Ya que, o sea, si analizamos este tipo de medidas que toman, no sé, el gobierno de España, por ejemplo, en materia económica es ir directo a la ruina, o sea, es ir a darte contra la pared. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ¿Mm? a nivel de escucharlo de alguien que por ahí no tiene o sea, no tiene o sea, no tiene formación a nivel económico, le suena más lindo, le suena más lindo que vamos a subir el salario mínimo, que vamos a darle subvenciones a todas las personas con ingresos debajo de X euros y ese tipo de Ya. cosas. Y bueno, quería preguntarte más que nada eso, ¿cuál era tu opinión de por qué o sea, esta gente vota a estos gobiernos? ¿Te refieres a la mentalidad del votante? Exacto, ¿Es la sí, pregunta? sí, 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 O sea, es una pregunta compleja. Un día vino aquí a Barcelona un tipo que se llama Jason Brennan, que tiene un libro que se llama Contra la democracia. Mirároslo, por favor. Y tampoco no digo que esté totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero creo que tiene bastante razón. Y luego había otro que se llama The Ethics of Voting, la ética de los votantes, también creo que es de Brian Kaplan, que lo entrevisté. Yo por lo general, joder, el tema de los votantes y la democracia es un tejo. Yo soy demócrata y creo en las instituciones y creo en la democracia liberal. Pero por otra parte, creo que la democracia no funciona y es un sistema a superar. Entonces, digamos, tengo como una dicotomía en mi cerebro sí, 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 que tengo que una discusión decidir interna. exactamente quién gana. Es decir, Sí, en el fondo el escenario ideal sería, como dicen, yo no sé exactamente si es verdad, pero lo he oído muchas veces, ¿no? Había un reportaje en Suiza de que el presidente de Suiza, pues el tipo tomaba el tren y se iba, no sé qué, y la gente no lo reconocía. La gente no lo reconocía. Es decir, increíble. el día en que nos tomemos la política como algo que no funciona, digamos, con un sentido más tecnócrata, vamos a decir, más allá de las funciones legítimas del gobierno, como puede ser seguridad, justicia, ejército, policía y Sí, demás, tal cual. yo creo que las cosas nos van a ir bien, pero especialmente los latinos, y por eso yo creo que está bien esta conversación, estamos muy dados al caudillismo y que venga un líder salvador de que nos va a salvar de nosotros mismos. Y Tal entonces, cual. cierta exaltación, democratizofilia, vamos a decir, es muy, muy, muy perversa. Me estoy acordando también de una reflexión que decía Carlos Rodríguez Brown en un vídeo hace tiempo, creo que era él, que decía, antes cuando había el señor feudal o el rey, vale, el tipo te estaba subyugando, eso estaba Sí, claro, pero tú lo podías señalar con el dedo. Y decías, tú me estás robando, tú tal cual. tal.
Y entonces el otro tipo quizás podría tener, como entre comillas, cierto incentivo de no convertirse en un tirano de facto. Tal cual. Análisis ahistórico y abstracto, pero que se me Sí, entienda. Lo que pasa es que el incentivo malo de la democracia es que ahora el Estado eres tú. Ahora el gobierno eres tú. El gobierno es una representación externa de la voluntad popular, lo que es cierto. una Tal cual, mentira. tal cual. Y pues os Sí, recomiendo que leáis los teóricos de la Public Choice School, la escuela de la elección pública, que hacen para mí el mejor análisis sobre este tema. Los políticos tienen sus incentivos propios y los tal cual. burócratas. Y son propios, igual que yo tengo los míos. Pero yo, como Ignasi, si tengo que, yo qué sé, que conseguir riqueza, tengo que competir en el mercado. Tengo que decir, oye, hagamos un trato en el que tú ganas y que yo gano. Pues claro, el burócrata, al tener acceso al dinero público, ¿sabes? Sí, O sí, sí, sea, sí, tal cual. Lo ven tan cerca y de que... ahí, exacto, y de ahí surge pues los lobistas y los buscadores de rentas y el taxpayer y bueno, y otras figuras que son complejas. Y bueno, todo esto venía, sí, claro, digamos, desde mi punto de vista, el populismo, según cómo, es una pendiente resbaladiza. Y entonces, si no tenemos políticos de calidad, que tengan una educación de calidad y una sociedad civil de calidad y unas personas educadas y con cultura, al final los cantos de sirena son culpa de la persona que emite esos cantos de sirena, pero también es culpa de la persona que compra ese mensaje. Tal cual, sí, ¿Sabes? sí. Si yo te digo, mira, están engañado toda la vida y Santa Claus en realidad sí existe. Claro, habrá una parte tuya que dirás, Sí, bueno, hostia, no, yo sé que son mis padres, ¿no? sí, Porque sí, yo sí. era pequeño, pero luego maduré, y aquí la palabra importante es madurar, luego maduré y me di cuenta de que no, de que todo eso era una fantasía, que era bonito mientras duró, pero son mis padres que tienen que esforzarse, trabajar, ir a comprar y hacer toda la historia y se ponen un disfraz y hacen ver que es Santa Claus y demás. Pues claro, hay mucha gente que sí, si va repitiendo esa mentira y dicen, bueno, pues a mí me conviene que Santa Claus exista, voy a creerme esa mentira. Claro, Es más, claro, tal voy a cual. organizarme con otras personas, ¿eh? Y vamos a creernos también esa mentira. Es más, vamos a hacer lobby en el poder De para que hecho, se instaure sí, de manera legal. Claro, entonces la persona normal, madura y decente dirá, claro. bueno, no, ya está, Mira, se de giró hecho la hay estudios sociedad que y eso, estamos en eso este se le momento. llama, eso sesgo Tipito, cognitivo, espera, que está que comentando cuando, Tipito. Tipito enojado, ah, qué grande cabrón. tipito enojado, yo miro los videos ahí en YouTube, Que un no te crack. distraigas leyendo. Es el que me escribe y me distrae, probablemente. Dime, Tranqui. perdona. No, te decía que, bueno, que eso en realidad se llama sesgo cognitivo, que está estudiado, que cuando vos querés creer en algo, más allá de que sea verdad o no al final, vos vas a buscar información basado en tus creencias y basado, la forma de buscarla va a ser basado en lo que vos querés creer. Por ejemplo, no sé, yo soy no sé, me gusta el populismo y quiero buscar cualquier fuente que demuestre que el populismo es superior, no sé, al libre mercado. Entonces no Ya. vas a buscar de forma qué es mejor, populismo o libre mercado, vas a buscar basado en ese sesgo. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, bueno, eso por ahí muchas veces te Mm. saca un poco la objetividad y te centras solamente en eso. Y no solo eso, te hace, yo pongo mucho el ejemplo muchas veces, de que defender un partido político a un sector de la política como si fuera un equipo de fútbol, como si fuera algo que vos vas con ellos en las buenas y en las malas. Y con este tipo de cosas, al menos en mi opinión, si un gobierno es de derecha, hace las cosas mal, o es de izquierda, hace las cosas mal, hay que ser objetivo y decir cuándo hace las cosas mal, sea de lo que sea. Mm. Porque uno está bien, puede gustarle más la derecha, izquierda, lo que sea, pero Mm. si uno deja de ser objetivo, ahí es donde se pierde De la... hecho, perdona que te corte, está bien que haya mencionado antes a Jason Brennan, ahora me he acordado en su libro, dice que hay Sí, tres tipos de votantes. Hay el hooligan, que es el canchero este, que irá a sí, muerte y que se lo toma como un partido de fútbol. Luego hay el hobbit, que es la persona dócil, vamos a decir, que tampoco no critica el sistema y demás. Y sí, luego hay el Spock, que es el pensativo, analítico, racional, que se sí, cuestiona, tiene pensamiento crítico y demás. Pues claro, la mayoría de personas a día de hoy son hooligans y tal cual, eso es muy peligroso. Es decir, yo creo que está bien que en el deporte haya rivalidad. ¿Por qué? Porque es un deporte y se queda tal allí. cual. Y hay un Sí, sí, sí. árbitro y hay unas reglas y luego terminas y te vas a tomar una cerveza o te vas a casa triste. Coño, mi partido hoy perdió. Mi equipo hoy perdió. Pero claro, la política, la gestión de lo común, entre comillas, no puede volverse algo revanchista en el que el 51% de la población está en contra del 49%. Tal cual, Pero sí. bueno, por eso entiendo que tú también, por eso soy liberal.
porque Sí. creo en las instituciones que justamente me blinden de las intervenciones de otras personas. No, sí, tal cual. Después, bueno, te quería hacer una pregunta que, nada, bueno, dado el estado de España, ya te comenté que su deuda pública es casi el 100% de su PBI. Ujú. ¿A vos te parece que España es una, por así decirlo, mini Argentina o mini Venezuela que no está ya debido a estar en la Unión Europea? Europa en principio es un proyecto que a mí me gusta. El nombre a veces es el tema de la Europa de las dos revoluciones, vamos a decir. Hay una que digamos vendría a ser como la productiva y responsable, entre comillas, y luego hay la otra que dice, ay, es que me equivoqué, tengo un agujero presupuestario que no contaba con ello y tal. Tal A cual, ver, yo creo que culturalmente somos más Argentina y Latinoamérica, vamos a decir, de lo que nos creemos, es decir, que nos estamos autoengañando, sí, pero hay un tema que es innegable, que es la geografía. O sea, estamos en Europa y geográficamente, ¿no? O sea, estamos cerca de África y demás. De hecho, España está en un sitio bastante interesante de lo que, geográficamente sí, tal si te cual, lo piensas. Y el hecho de que no tengamos la peseta y el hecho de que haya alemanes desaprensivos que nos digan, nein, esto no puede ser, es el mejor antídoto. tal Recomiendo cual. a ti y a los oyentes algunas charlas del profesor Huerta de Soto, Sí, de Jesús hace Huerta de años. Soto, De un hecho, crack. cuando había la crisis económica, tiene algunas charlas que se llaman En defensa del euro. Y el tipo es un Defensor. anarquista total. Pero dice, a Sí, sí, ver, sí, si tú tienes a alguien que es más serio que tú, como tu hermano mayor, que en el fondo es lo mejor que te puede pasar, que alguien más serio que tú te tenga disciplina y demás. Y luego además vienen los zurdos y demás, dicen tal cual, tal cual. la soberanía monetaria es una excusa para meterte la mano en el bolsillo, sin más. Sí, tal cual, tal cual. Sí, no, aparte, bueno, como decís vos, la metáfora del hermano mayor es tal cual, por ejemplo, te doy el ejemplo ahora que, bueno, tanto España como Italia y a Portugal, bueno, presupuestos que mandaron para a la Unión Europea, pero no, lo que te decía era que, claro, que el presupuesto que tanto España como Italia y Portugal enviaron a la Unión Europea no fue aceptado porque, claro, vos tenés en contrapartida, tenés países como Finlandia, como Alemania, como Países Bajos, que son responsables con sus cuentas fiscales, que gastan de manera apropiada en base a lo que ingresan durante el año. Y claro, ellos no están dispuestos a pagar el despilfarro, por decirlo así, que de estos otros países. Más allá de que, bueno, a España tanto, o Italia o Portugal, quizás el virus le pegó de forma más directa, por decirlo así. Pero ellos tampoco no lo preveían durante, o sea, previamente. ¿Qué quiero decir? Es que no tomaron medidas por si venía alguna crisis o lo que sea. Ellos gastaban, 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 gastaban. Y claro, ¿por qué los otros países tienen que pagar por esto? Porque estos se la pasan gastando. Eh, Pero un matiz, Portugal se ve que sí que está tomando buenas políticas. Es que se ve que el gobierno de Portugal está haciendo buenas cosas, a pesar de que son de izquierdas, entre comillas, están sí, tomando ciertas medidas, vamos a sí, decir, son más ordenados. socialdemócratas barra liberales que no están mal. Yo creo, un comentario ahí, España en este caso podría ser una potencia mundial si aprenderemos un poco de la disciplina de la Europa del Norte y lo combináramos con lo bueno de nuestra cultura, porque yo realmente la cultura del español medio Tal cual, es algo que me gusta mucho. E incluso lo podríamos hacer extensivo con los italianos, mediterráneos, vamos a decir. Compartimos muchos valores y mucha espontaneidad y mucha... Son cosas que están no escritas, pero que las detectas. Cuando viajas un poco dices, vale, me siento a gusto, no sé por qué. Te vas a sí, sí, Francia y no sí, te sentirás tan a gusto. Y te vas a tal Italia y cual, dirás, hostia, se asemeja a mi cultura, ¿sabes? Si pudiéramos tal cual, sí, combinar sí, esta, ¿cómo decirlo? La sociabilidad con cierta seriedad y disciplina, eso estaría genial. tal Yo cual, creo que los políticos tienen una parte muy importante. Si hubiera algún político valiente que fuera pro mercado, pro sector privado, pero que a la vez no fuera conservador en el mejor, en el peor sentido de la palabra, ¿no? sí, De tal decir, cual, no, tal cual, sí, sí, sermonear sí, y restringir las libertades de las personas,
Yo creo que este país tal cual, sí, tiraría sí. como un tiro. Aparte, España está Sí, bastante despoblada, que esto es algo que no se habla sí, mucho. España podríamos tener, hay extensiones para montarte 4 Las Vegas si te apeteciera. Pero bueno, claro. yo creo que hay algo en la psique colectiva en parte de que no nos permite avanzar y nos autolimitamos. Es un Sí, a mí poco me... Sí, freudiano este análisis, pero yo lo veo así. Pero yo mi mensaje que me gustaría que te quedara a ti y a la audiencia es que no hay que creer en la política por lo general. tal Yo cual. me represento a mí mismo, a mí no me representa nadie porque punto. Es decir, podemos hablar de política, sí, pero si ya creemos que tiene que venir un salvador a Sí, salvarnos sí, de sí, sí, nosotros mismos, estamos tal cual. equivocándonos otra vez. Sí, muchas veces... Solo es un matiz porque sí. soy así de quisquilloso. Sí, muchas veces, viste, al final del día se le echa la culpa que no, no me va bien porque estos políticos me ponen muchos impuestos, pero al final del día las elecciones personales son lo que va a reinar en nuestra vida y no se le puede Total. echar la culpa al gobierno al final de esas elecciones. Así Ok. que nada, también quería preguntarte algo que, bueno, que yo estuve quizás investigando un poco más, que bueno, no sé si te enteraste que hoy salió el índice de libertad económica que lo publicó Heritage Foundation, que es lo que se hace Ajá. todos los años, que son No, 180 no lo sabía. países, que bueno, mide la libertad económica, es decir, por así decirlo, por resumirlo, la facilidad para hacer negocios, que en los lugares que los gobiernos se meten menos, que no, ahí tenés menos impuestos, que menos regulaciones, más facilidad para contratar, etcétera. Y te quería preguntar si se puede, ¿vos crees que se puede correlacionarlo con una mayor calidad de vida? Yo igual tengo unos gráficos, acá hay unos datos que por ahí pueden demostrarlo, pero bueno, quería pensar un poco qué pensabas o quería ver si qué pensabas vos. Te perdí. ¿Me oyes bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. Vale, a ver, 2 puntos. Por una parte, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que a más libertad económica, entre comillas, a pesar de que la libertad económica suena como un concepto frío, un Sí. concepto que solo le da poder a las corporaciones, las malvadas corporaciones, y que hace que el obrero no tenga derechos y demás, Sí, sí, sí. yo creo que se entiende muy mal. La libertad económica va el tipo que tiene una papelería y una frutería aquí abajo, es lo mejor Sí, que le puede ir. tal Y cual, tal aparte cual. te las corporaciones no quieren libertad de mercado. O sea, la libertad de mercado es como tener un árbitro, vamos a decir, que no se corrompe. ¿Me explico? Un árbitro que dice, bueno chicos, estas son las reglas del juego, a competir y que gane el mejor. Y pone la meritocracia en el centro del debate. Lo que pasa es que esto quizás es como algo un poco más metafísico, vamos a decir, Sí, es que me estaba acordando antes, un amigo una vez me dijo que un chico de Nueva Zelanda justamente se fue a vivir a Argentina medio año por un intercambio de estos de jóvenes y sí, tal. sí. Entonces el tipo, se ve que el día antes de que se regresara, estuvo como medio año por ahí, le hicieron como una fiesta con banderas, con tambores, con asado, con no sé qué. Y se ve que el tipo se ponía a llorar, de decir, oye, pobre, pero nunca me he sentido riqueza, son muy importantes. Que es la cultura, la amabilidad, eh, no sé, la facilidad de pasarlo bien. Obviamente también no haya peligrosidad, cosas nacionales, quizás. Es decir, no todo se puede medir por la riqueza económica, a pesar de que yo estoy de acuerdo, pero cuando tú ves que en los países del norte de Europa son muy punteros en innovación y en libertad de empresas también, pues luego ves los índices de suicidio, dices, hostia, ¿aquí qué pasa? Sí, sí, ¿Sabes? sí. Es decir, a veces hay que tener una comprensión más holística de la sociedad, de decir, bueno, hay Sí, muchos factores a tener en consideración y la economía es uno de ellos, no, la pero no todo pasa libertad por es eso. súper importante, pero a mí lo que no me... Yo soy liberal, o sea, me gusta ser liberal, pero entre comillas, ¿no? El llamado neoliberal no es mi compañero de batalla. Porque fijarse únicamente en lo crematístico, Tal ¿no? cual. Vamos a decir, bueno, es que aquí la renta per cápita es más alta y punto, no es suficiente. No es Tal suficiente. cual, sí, sí. Yo me Sí, sí, acuerdo sí, a hace veces. unos años me fui a Los Ángeles y a mí me encanta Estados Unidos, es un país que respeto mucho por los valores fundacionales, pero yo nunca he visto tanto sin techo como allí. Y gente loca en la Sí, sí, calle sí. gritando Esa zona en y California. comiendo en el suelo. Y dices, hostia, son cosas que la sociedad tiene que ser
esta de decir, algo estamos haciendo mal, quizás, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Entonces, Sí, sí, bueno, sí. el índice de libertad económica, genial, pero mi única crítica, entre comillas, podría ser de que no nos podemos olvidar como liberales de que la libertad es una y las libertades civiles son igual de importantes. La Tal libertad cual. económica es una libertad civil, pero que a ti te gusten los hombres o que, yo qué sé, o quizás temas más peleagudos como la eutanasia o prostitución, también son libertades y hay que tenerlas en consideración. Que Tal luego, cual, tal. me estoy poniendo muy quisquilloso, pero para que se entienda, los países con más libertad económica y demás luego son los que tienen más libertad civil. Los países con más productividad y prosperidad son los que la gente tiene más tiempo libre para realizarse y para tener hobbies, es decir. Tal cual. Pero con eso no hay que menospreciar países de, yo qué sé, yo confío mucho en África. A mí me gustaría que en este Sí. siglo XXI pudiéramos ver que África prospera y lo harán a su Sí, manera, respetando sus religiones ancestrales y tal cual. abrazando el mercado. Y entonces se puede crear una mezcla muy interesante ahí. Tal cual, yo de hecho te quería comentar, que bueno, ya de paso que nombraste África, te quería comentar el caso de Ruanda, con el tema esto del índice de la libertad económica, que Ruanda, bueno, es un país que obviamente ha estado bajo la pobreza muchos años y te quería mostrar unos datos que gracias a su crecimiento en libertad económica ha mejorado enormemente. Que bueno, Ujú. creció, en 2018 creció un 8,6%, en 2019 un 7,2%, después la mortalidad infantil se disminuyó en 2 tercios y la esperanza de vida se multiplicó por más de 2, la escolarización Wow. es del 98%, que en un país de África, eso la verdad que son números impresionantes, eh, y te quería mostrar un gráfico que yo hice acá, a ver si lo puedo encontrar. Acá está, mira, que está comparando el índice de libertad económica de Ruanda con España, a ver si lo puedo ver, a ver si se puede A ver. ver. No sé si se ve Ok. bien. Mira, ahí Sí. España es el de color rosado y el gris es Ruanda. Y vos te Ay, das no. cuenta cómo ha crecido a nivel económico, a nivel de libertad económica Ruanda, y en base a eso los números que ha tenido en los últimos años, porque vos ves que empieza en el año 95, creo, con un 38 puntos, que la verdad que es muy bajo. España a esa altura estaba con 60 y 59, por ahí 60, y va creciendo exponencialmente a través de los años, mientras España, bueno, por ahí crece un poquito, decrece por acá, y al final termina pasando España, y vos ves que, Yo solo un punto y yo creo que tendremos que hacer la única pregunta que me estoy jodiendo de hambre. Recomiendo a toda la gente que se mire la web Gapminder, Gapminder. Habla de todo esto y hay una charla de un hombre que murió desafortunadamente que se llama Hans Rosling. No sé si te suena, hay una charla que se llama La lavadora mágica en la que ah, correlaciona el desarrollo tecnológico con la emancipación del ser humano. Está muy bien esa charla, se ve una lavadora, entonces cuando abre la lavadora sale una mano y sale un libro. Y entonces te quedas ahí y dices, ¿con eso qué quieres decir? Dice, la lavadora nos dio tiempo para poder leer y para poder culturizarnos. Y el tipo es sueco y él hablaba de cómo vivía su abuela a principios del siglo XX y demás, ¿no? Tenías que lavar el río, podías ahí los ríos, bueno, jabón, todo era un desastre. Claro, la tecnología tiene una. La tecnología, cuando digo tecnología, me refiero a acumulación de capital, tal bueno, al cual. final todo lo que está relacionado, entre comillas, con lo que sería el progreso económico, Sí, nos el progreso ayuda económico, sí, tal cual. culturalmente. Hay una charla también de un tipo que se llama Miguel Ancho Bastos, que es de aquí de España, que habla de la pobreza y él dice que la pobreza es un estado cultural. Y yo estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Es decir, la cultura de la meritocracia, la cultura del esfuerzo, de la división del trabajo, de la competitividad y del respeto a la propiedad privada y al respeto a la ley, es una cultura. Y eso yo lo considero muy, muy, muy importante. Y es lo que digo, tiene que cambiar la sociedad civil, tiene que cambiar los políticos y las naciones podrán salir de la condición de pobreza, que al final es de lo que estamos hablando. Tal Y de cual. hecho diría que tu país, de Uruguay, he leído cosas buenas de tu presidente actual. Sí, 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 tal Un cual. Sí, tipo que sí, está sí. teniendo las bolas y sobre todo si lo comparas con Argentina, Uf, qué diferencia. la noche y el día. Sí, tal cual. Está genial. No, sí, es Bueno, que de hecho, felicidades por la parte que os toca. sí, bueno, muchas gracias. Y nada, sí, como te digo, vos por un lado tenés un presidente de Uruguay que dice que
que no va a grabar el capital porque sabe que cuando termine todo esto va a ser las personas con mucho capital van a ser las personas que pedaleen más fuerte, por así decirlo, para sacarnos de la crisis. Y por otro lado tenés el gobierno de Argentina que dice que no, que los millonarios van a hacer aportes extraordinarios para poder salir de esto porque tienen mucha plata y te das cuenta al final de lo que tenés de un lado y del otro, como vos decís, el día y la noche. La verdad que es Somos rehenes increíble, de malas ideas. Esa es mi conclusión de esta entrevista. Somos rehenes de malas ideas. Debemos cambiar nuestra mente y ayudar a que por incentivos todos nos podamos dar cuenta de estas malas ideas y luego que haya diversidad, que haya democracia, que haya tolerancia. Pero lo que no podemos tal hacer cual, es autoengañarnos de esta manera global y legitimando que haya estos grupos de poder que viven a costa de los otros. Al final, tal cual, lo que digo yo lo puede entender un niño pequeño. Es muy simple. sí, tal cual. Pero bueno, Ignacio, la verdad que nada, quería agradecerte por la entrevista, porque la verdad estuvo muy buena, se pasó muy bien, la verdad que Gracias. trajiste un montón de información, tu página viene creciendo de manera increíble, yo la sigo hace mucho y bueno, para mí la verdad que es un honor poder traerte acá a mi página, aunque sea chiquita y no tenga muchos seguidores, son las páginas que al final a nosotros nos inspiran y bueno, de verdad que te agradezco mucho por la oportunidad y ojalá que algún día se pueda repetir. Dale loco, el placer es mío, ya sabes dónde encontrarme. Saludos a tu audiencia y a seguir adelante con la máxima energía. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande.